Hola amigos, seguimos con Excel básico capítulo 4, formatos y alineación. Entonces fíjense que tenemos una tabla de vendedores, ventas y comisión que sería el 10% de las ventas. Entonces vamos a hacer los ejercicios que están aquí numerados del 1 al 20. Me dice el primer ejercicio colocar los títulos en negrita. Entonces el título sería este, hacemos clic en esta celda manteniendo el mouse presionado con el botón izquierdo del mouse y nos corremos hacia la derecha para seleccionar esa fila. Luego me voy a la pestaña inicio y luego aquí donde dice negrita, fíjense que voy a hacer un clic y me puso los títulos en negrita. Voy a deshacer un momentito con control Z y fíjense que cuando yo me posiciono aquí, también hay un atajo con el teclado que dice que también la negrita la puedo colocar con control N. Entonces fíjense que una vez seleccionada esta fila de títulos, con control N yo también puedo ejecutar esa funcionalidad de colocar las letras en negrita. Bueno, luego me dice cambiar las filas a tipo de letra Arial tamaño 12. Entonces fíjense, con el botón izquierdo del mouse presionado, selecciono las filas de la tabla y luego me voy aquí donde dice fuente, me voy a buscar el tipo de letra Arial y luego al lado le pongo el tamaño que sería 12. Entonces fíjense cómo me ha cambiado el tipo de letra. Luego el tercer ejercicio me dice colorear fila Pablo Ayala en verde. Ok, con el botón izquierdo del mouse presionado selecciono la fila de Pablo Ayala y la voy a colorear de verde. Entonces aquí, fíjense, está el color de relleno y voy a utilizar este verde claro. Ok. Luego me dice el cuarto ejercicio, colocar la fila de Pedro Castillo en cursiva. Entonces, fíjense, aquí está selecciono esta fila de Pedro Castillo y nos vamos al tipo de fuente y le voy a decir cursiva. Fíjense que también el atajo podría ser control K. En este caso voy a hacer clic sobre el botón y me la va a poner inclinada. Entonces voy a ampliar un poquito esto, me pongo arriba en la columna, ¿verdad? En la línea vertical y hago doble clic para que la columna se me ajuste al tamaño de la letra. Luego me dice subrayar la fila de Luis González. Ok, vamos a seleccionar la fila de Luis González y vamos a subrayarla. Vamos aquí al subrayado, que es control S, y voy a hacer un clic. Y fíjense que ha subrayado la fila de Luis González. Luego colocar bordes a la tabla. Vamos a colocarle los nombres, bordes a la tabla. Selecciono la tabla, ¿verdad? Manteniendo presionado el botón izquierdo del mouse, selecciono toda la tabla y me voy en este cuadrito donde dice bordes. Fíjense que dice todos los bordes. Voy a seleccionar todos los bordes y fíjense cómo me ha colocado bordes a la tabla. Luego aumentar el tamaño de letra en la fila de Pablo Ayala. Entonces vamos a Pablo Ayala y voy a aumentar, selecciono esta fila y me dice que aumente la letra. Entonces fíjense que aquí hay una A, ¿verdad? Con una flechita hacia arriba indicando que aquí voy a aumentar el tamaño de la letra. Entonces voy a ir dándole clic y fíjense cómo va a ir aumentando el tamaño de la letra. Luego dice alinear en la parte superior la celda Gustavo Rodríguez. Entonces fíjense que voy a alinear arriba a Gustavo Rodríguez. Entonces fíjense que aquí hay tres posibilidades, que es alinear en la parte superior, ok, alinear en el medio y alinear en la parte inferior. Entonces me está diciendo que alinee en la parte superior. Entonces selecciona a Gustavo Rodríguez haciendo un clic en la celda y un clic en esta opción. Y fíjense cómo se me alineó en la parte de arriba la palabra Gustavo Rodríguez. Luego me dice alinear en el centro la celda de Pedro Castillo. Entonces Pedro Castillo vamos a alinearla
al centro, que sería este icono que ustedes, esta funcionalidad que ustedes ven aquí, hago clic y aquí ya se ve que está alineado. Si yo aumento la fila, ¿verdad? Si aumento, perdón, vamos a aumentar la de Pedro Castillo. Fíjense que está alineado al centro. ¿Ok? Luego alinear hacia abajo la celda de Elisa Pérez. Ok, Elisa Pérez la voy a alinear en la parte inferior. Para eso hago clic aquí, en este botón. Y vamos a ver cómo Elisa Pérez se ha alineado, ¿verdad? En la parte inferior de la celda. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a checar un poco esto. Luego me dice alinear a la izquierda la celda de Gustavo Rodríguez. Para eso selecciono la celda de Gustavo Rodríguez y voy a alinearla a la izquierda. Entonces fíjense que aquí hay un botón, ¿verdad? Donde me dice alinear a la izquierda. Entonces ya aquí quedó alineada a la izquierda. Luego rotar hacia la derecha 45 grados la celda de Elisa Pérez. Ok, seleccionamos la celda de Elisa Pérez y fíjense que hay un icono aquí con una flecha en 45 grados, que es la orientación, y voy a darle un clic. Ok, aquí se me abren varias opciones. Fíjense que el ángulo ascendente de 45 grados, ángulo descendente, texto vertical, girar texto hacia arriba y girar texto hacia abajo. Vamos a hacer el ángulo ascendente y fíjense cómo aquí, ¿verdad? Elisa Pérez me la alineó con 45 grados. Luego me dice rotar hacia la derecha 45 grados la celda de Elisa Pérez. Ok, vamos a rotarla ahorita al contrario. Vamos a rotarla 45 grados, un ángulo descendente y fíjense cómo aquí me hizo la operación. Luego dice ajustar texto de la celda Ramón Eduardo Roldán Suárez. Ok, vamos a ajustar esta celda. Y para eso vamos a ir a la línea vertical de la columna B. Voy a dar doble clic para ajustarla. Combinar las celdas B13 con C13. Fíjense que esta celda, vamos para que ustedes vean que esta celda ocupa en realidad dos celdas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Podemos combinar esta celda con esta. Entonces, con el botón izquierdo del mouse seleccionamos estas dos celdas y hay una opción que dice combinar y centrar. Entonces, fíjense cómo ahora, cómo se me ha combinado la celda B13 con la C13. Luego me dice aumentar sangría de Pablo Ayala. Ok, voy a disminuir aquí el tamaño de Pablo Ayala y voy a alinear, como me dice aquí, aumentar la sangría de Pablo Ayala. Entonces la sangría es esta. Fíjense que aquí hay un icono que dice aumentar sangría, que es una flechita hacia la derecha. Entonces fíjense cómo él se va en la palabra, se va yendo hacia la derecha, colocando sangría a la izquierda. Ok, si queremos sangría a la izquierda, vamos a oprimir este botoncito que es la flechita hacia la izquierda y fíjense cómo va eliminando la sangría. Y luego tenemos el ejercicio 19 que dice colocar en color rojo la letra de Luis González. Ok, aquí está Luis González, me dice que coloque la letra en rojo. Entonces fíjense que aquí hay un color de fuente, ya está seleccionado el color rojo y simplemente con darle clic, fíjense cómo se me coloreó la letra de Luis González en rojo. Luego, por último, dice rellenar la fila de Elisa Pérez en color amarillo. Entonces, fíjense, la fila de Elisa Pérez,
vamos a colorearla en color amarillo y para eso vamos a utilizar los colores de tema y seleccionamos el amarillo y fíjense cómo me ha colocado el fondo de todas esas celdas en color amarillo. Entonces con este tutorial 4 de Excel básico de formatos de alineación, hemos visto, ¿verdad? Todo el área en la pestaña de inicio de fuente y alineación, ¿ok? Toda esta funcionalidad la hemos visto y nos veríamos en el capítulo 5. Bueno amigos, muchas gracias y hasta pronto.